Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje por las historias bíblicas y los textos sagrados. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y a menudo pasado por alto, las hijas de Adán y Eva. Siempre oímos hablar de Caín y Abel, pero, ¿qué pasó con sus hermanas? ¿Quiénes fueron estas mujeres que, según las tradiciones abrahámicas, fueron las madres de toda la humanidad? Prepárense para desentrañar un misterio milenario. La Biblia, específicamente en el libro del Génesis, es sorprendentemente breve sobre este tema. En el capítulo 5, versículo 4, después de mencionar el nacimiento de Set, el texto dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así es, hijos e hijas, en plural. Esto confirma que Adán y Eva tuvieron más descendencia además de los 3 hijos que todos conocemos. Sin embargo, la Biblia no nos da sus nombres ni detalles sobre sus vidas. ¿Por qué este silencio? Una teoría es que las genealogías antiguas, especialmente en la cultura hebrea, se centraban casi exclusivamente en la línea masculina. El linaje, la herencia y el nombre familiar se transmitían a través de los hombres. Por lo tanto, aunque las hijas eran cruciales para la continuación de la especie, no se consideraban relevantes para el registro genealógico oficial. Era una cuestión cultural de la época, no necesariamente una divina. Las mujeres estaban allí, eran vitales, pero su historia se contaba a través de la de sus padres, esposos e hijos. Para encontrar nombres y más detalles, tenemos que mirar más allá del canon bíblico y adentrarnos en textos apócrifos y tradiciones judías y cristianas posteriores. Uno de los más importantes es el libro de los Jubileos, a veces llamado el Pequeño Génesis. Este texto del siglo II a.C. nos ofrece una narrativa mucho más detallada. Según Jubileos, Adán y Eva tuvieron 9 hijos e hijas después de Caín, Abel y Set. Y aquí es donde aparecen los nombres que hemos estado buscando. El libro de los Jubileos nos dice que la primera hija nacida fue Awan. Según este texto, Awan nació después de Abel. Y aquí viene un dato que puede sorprender a muchos. Caín se casó con su hermana Awan. De esta unión nació Enoc. Sé lo que están pensando, y abordaremos el tema del incesto más adelante, porque es una de las grandes preguntas que surgen de esta historia. Pero Awan no fue la única. Después de ella, nació otra hija llamada Asura, y el linaje continuó de una manera similar. Set, el hijo que de alguna manera reemplazó a Abel y continuó la línea piadosa, se casó con su hermana Asura. De su unión nacieron Enós y otras hijas. Esto establece un patrón: los hijos de Adán y Eva se casaron con sus hermanas para poblar la tierra. El libro de los Jubileos nombra a varias de estas primeras mujeres, dándoles un lugar en la historia que el Génesis canónico les niega. Otras tradiciones también aportan sus propios nombres. En la tradición islámica, por ejemplo, se cuenta que con cada hijo varón de Adán y Eva nacía una hermana gemela. Caín tenía una gemela llamada Iqlima, y Abel tenía una gemela llamada Labuda. La tradición dice que el conflicto entre Caín y Abel no fue solo por una ofrenda a Dios, sino también porque a Caín se le ordenó casarse con la gemela de Abel, y a Abel con la de Caín. Caín, sin embargo, deseaba a su propia gemela, Iqlima, a quien consideraba más hermosa, lo que añadió un elemento de celos y deseo a la trágica historia. También existen textos cristianos orientales, como la Cueva de los Tesoros, que nombran a las esposas de Caín y Set. Por ejemplo, a la esposa de Caín a menudo se la llama Qlima, y a la de Set, Norea. Norea, en particular, es una figura fascinante que aparece en algunos textos gnósticos, a veces descrita como una mujer sabia y de gran espíritu que se opone a las fuerzas oscuras. Cada tradición, a su manera, intentó llenar los vacíos dejados por el Génesis, reconociendo la necesidad lógica de que existieran estas mujeres. Ahora, hablemos de la pregunta inevitable: el matrimonio entre hermanos. Desde nuestra perspectiva moderna, esto es impensable y genéticamente peligroso. Pero los teólogos y eruditos han ofrecido varias explicaciones a lo largo de los siglos. La primera y más directa es la necesidad. Si Adán y Eva y sus hijos eran las únicas personas en la tierra, no había otra opción para la procreación. Era una dispensa divina, una excepción única en los albores de la humanidad para cumplir el mandato de Dios de ser fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. La segunda explicación es genética. En el principio,
El genoma humano habría sido perfecto, sin los defectos y mutaciones acumulados que hoy hacen tan peligrosas las uniones consanguíneas. Adán y Eva, creados directamente por Dios, tendrían un ADN puro. Por lo tanto, sus hijos podrían haberse casado entre sí sin riesgo de enfermedades genéticas. Las prohibiciones contra el incesto, como las que encontramos más tarde en el libro de Levítico, se establecieron mucho después, cuando la población humana ya era grande y diversificada, y los riesgos genéticos se habían convertido en una realidad. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, abordó este tema en su obra La ciudad de Dios. Él argumentó que, aunque hoy es una abominación, en el principio fue un acto de necesidad para tejer los lazos de la familia humana. Él decía que al obligar a los primeros humanos a casarse con sus parientes más cercanos, Dios estaba enfatizando la unidad fundamental de toda la humanidad, que todos provenimos de una sola fuente, una sola familia. Una vez que la población creció, esta necesidad desapareció, y la prohibición sirvió para expandir los lazos sociales, obligando a las personas a casarse fuera de su clan inmediato. Así que, ¿quiénes eran realmente estas mujeres? Awan, Asura, Ikwele y Ima, Norea. Aunque sus nombres varían según la tradición, todas representan lo mismo, son las madres olvidadas de la humanidad. Eran tan valientes y esenciales como sus hermanos. Imaginen su vida, nacer en un mundo completamente nuevo, sin ciudades, sin sociedad, sin historia previa. Su rol no era solo dar a luz, sino también ayudar a construir las bases de la civilización, la agricultura, el cuidado del hogar, la transmisión de conocimientos. Ellas fueron las primeras en experimentar la maternidad, el amor fraternal, la pérdida y la esperanza en un mundo virgen. Fueron testigos del primer asesinato, sintieron el dolor de la primera muerte violenta y jugaron un papel crucial en la supervivencia y expansión de nuestra especie. Su silencio en la Biblia no disminuye su importancia. Al contrario, lo convierte en un misterio que nos invita a reflexionar sobre cómo se ha contado la historia y quiénes han sido excluidos de ella. Al recuperar sus nombres y sus historias de textos antiguos, no solo satisfacemos nuestra curiosidad, les devolvemos su lugar legítimo en la gran narrativa de los orígenes humanos. Reconocemos que la historia de la humanidad no es solo una historia de hombres, sino una historia compartida, tejida con los hilos de las vidas de hombres y mujeres por igual. Las hijas de Adán y Eva son un poderoso recordatorio de que detrás de cada gran relato, a menudo hay historias no contadas esperando ser descubiertas. Nos enseñan que para entender nuestro presente, a veces debemos buscar en las sombras del pasado y dar voz a los que fueron silenciados. Gracias por acompañarme en este fascinante recorrido. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. ¿Conocían estas historias? ¿Qué otros misterios bíblicos les gustaría que exploráramos? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos. No olviden darle me gusta a este video si aprendieron algo nuevo y suscribirse para no perderse nuestras próximas aventuras en la historia. Hasta la próxima.